Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? En un rincón olvidado de Jalisco, se encontraba una iglesia del siglo XVIII, abandonada tras un incendio que, según la gente del pueblo, fue obra de fuerzas oscuras. Aunque la estructura resistió el paso del tiempo, nadie se atrevía a acercarse. Los rumores decían que, en las noches de tormenta, algo subía al campanario y se dejaba escuchar en los alrededores. Algunos aseguraban haber visto una figura negra caminar por las alturas cuando el cielo se iluminaba por un relámpago. Siempre fui escéptico, pero también curioso. Así que una noche de tormenta decidí ir. La iglesia estaba en medio del campo, rodeada de árboles torcidos como si el viento los hubiera obligado a inclinarse hacia la iglesia. Llegué armado con una linterna y una vieja cámara de video. Desde fuera, la iglesia parecía una gran boca negra, esperando devorar a cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. La puerta principal estaba abierta, aunque colgaba de sus bisagras. Al entrar, un olor penetrante a madera quemada y humedad me golpeó. Encendí mi linterna y el haz de luz iluminó las bancas cubiertas de polvo y telarañas. El suelo de piedra estaba agrietado y el eco de mis pasos llenaba el lugar. A lo lejos, el altar parecía intacto, pero noté algo extraño. Las velas estaban encendidas, aunque nadie parecía estar allí. Al acercarme, vi que el altar estaba lleno de símbolos tallados en la piedra, algunos en latín y otros que no reconocía. Entre los símbolos había marcas recientes, como si alguien hubiera raspado la superficie. Entonces, un ruido me hizo detenerme. Provenía del campanario. El sonido era sutil, como un crujido, pero suficiente para helarme la sangre. Con cuidado caminé hacia las escaleras. A cada paso, el aire se volvía más frío. Subí lentamente, sosteniendo la linterna con fuerza. Las paredes del campanario estaban cubiertas de dibujos antiguos y palabras que parecían grabadas con algo afilado. Al llegar arriba, un trueno iluminó la habitación y vi una silueta detrás de la campana. Al dirigir la luz hacia el rincón, vi a un hombre alto, delgado, vestido con una túnica negra. Su rostro era pálido, con ojos completamente blancos. Cuando lo iluminé, ladeó la cabeza como un animal curioso. Entonces habló. ¿Sabes por qué estás aquí? Su voz era grave, casi un susurro, pero resonaba como un trueno en mi cabeza. Retrocedí, pero tropecé con algo y caí. La campana comenzó a sonar, aunque nadie la estaba tocando. El hombre comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Me levanté y corrí hacia las escaleras, pero al bajar, la escalera parecía interminable. El eco de sus pasos me seguía. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué al altar. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miré hacia atrás y lo vi parado al final de las escaleras, observándome. No hacía nada, solo me miraba, pero su presencia era suficiente para hacerme temblar. De repente, la puerta se abrió de golpe, como si algo invisible la empujara. Salí corriendo sin mirar atrás. Al llegar a casa, revisé la grabación, esperando encontrar alguna explicación lógica. Lo único que capturé fue el sonido de la campana y al final, una risa aterradora que no había escuchado en ese momento. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a esa iglesia y nunca lo haré. En una antigua fábrica textil de Zacatecas, donde más de 50 trabajadores murieron atrapados en un incendio, los rumores de figuras y voces persisten entre las ruinas. Dos jóvenes deciden enfrentar el misterio y descubren una presencia oscura y mecánica que los persigue con una voluntad sobrenatural. Escapar no será suficiente, pues el verdadero horror nunca deja de acechar. En un pequeño pueblo minero de Zacatecas, existía una fábrica de textiles que cerró tras un incendio en 1935. Según los registros, más de 50 trabajadores quedaron atrapados dentro y ninguno sobrevivió.
Años después, el lugar se convirtió en un foco de leyendas, con rumores de voces y figuras que se movían entre las ruinas. Mi primo Ricardo y yo decidimos visitarla una noche. La entrada era un arco enorme de hierro oxidado, y al empujar la puerta, un sonido chirriante rompió el silencio. El interior estaba lleno de escombros, pero las máquinas seguían allí, como si estuvieran esperando a que alguien las usara. Había un aire pesado, y Ricardo mencionó que sentía como si alguien nos estuviera observando. Exploramos los pasillos, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas de hollín. En una sala grande, vimos huellas en el polvo que no pertenecían a nosotros. Las seguimos hasta una habitación llena de retratos antiguos de trabajadores. Sus ojos parecían seguirnos, y por un momento juré ver a uno de ellos parpadear. Encontramos una escalera que descendía al sótano. Allí, el aire era más frío, y las paredes estaban cubiertas de moho. En el centro del sótano había un círculo hecho de cadenas oxidadas, con herramientas extrañas alrededor. En una mesa, un diario viejo nos llamó la atención. Lo abrí, y las palabras estaban escritas con una caligrafía frenética. La máquina necesita más. No podemos salir. Ellos nos miran. De repente un sonido metálico llenó la sala, como si una de las máquinas estuviera arrancando. Miramos hacia las sombras, y vi algo moverse entre las vigas. Era una figura alta, encorvada, con un rostro desfigurado y ojos que brillaban con un tenue color rojo. Nos paralizamos, pero entonces una voz femenina susurró: «Corran». Corrimos hacia la escalera, pero los pasos de la figura nos seguían. Llegamos al piso superior, pero el camino parecía interminable. Finalmente, vimos la puerta de salida y corrimos hacia ella. Afuera, el aire fresco nunca se sintió tan bien. Sin embargo, al mirar hacia atrás, la figura seguía parada en la entrada, observándonos. Desde entonces tengo pesadillas con la fábrica. En ellas, estoy atrapado dentro, y las máquinas nunca dejan de funcionar. En un sanatorio psiquiátrico clausurado en las colinas de Puebla, donde experimentos médicos terminaron en tragedia, 3 amigos deciden desafiar el misterio del lugar. Pero dentro, les espera una figura macabra. En las colinas de Puebla se encontraba un sanatorio psiquiátrico clausurado en los años 60. Los rumores decían que los doctores experimentaban con los pacientes y que muchos murieron de formas horribles. Las historias del lugar eran suficientes para mantener a la gente alejada, pero yo siempre sentí una atracción inexplicable hacia esos relatos. Junto con 2 amigos, decidí explorar el sanatorio. Llegamos al atardecer, pero las sombras ya habían comenzado a cubrir el lugar. Las puertas estaban bloqueadas, pero logramos entrar por una ventana rota. Adentro, el olor a moho y descomposición era insoportable. Los pasillos estaban llenos de camas oxidadas y papeles esparcidos, algunos con registros médicos ilegibles. Mientras avanzábamos, escuchamos un ruido distante, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. Subimos para investigar y encontramos una sala enorme con una mesa quirúrgica en el centro. Había dibujos grotescos en las paredes, hechos con algo que parecía sangre seca. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuchamos pasos. Una figura apareció al fondo del pasillo, alta, delgada, con una bata blanca y una máscara antigua. En su mano sostenía un bisturí oxidado. Nos gritó: «¡Regresen a sus camas!». El grito de aquella figura resonó por todo el sanatorio, un eco que parecía alargarse más de lo normal. La voz no solo llenó los pasillos, sino también nuestra mente, como si cada rincón del lugar estuviera repitiendo la orden. Mis amigos y yo nos miramos congelados, pero el sonido de pasos rápidos que se acercaban desde el fondo del pasillo nos obligó a movernos. Corrimos de vuelta al pasillo principal, tropezando con camillas oxidadas y esquivando puertas desvencijadas que se abrían de golpe sin razón aparente. El lugar, que antes parecía un edificio vacío y ruinoso, ahora se sentía vivo. A lo lejos, los pasos metálicos y el sonido del bisturí raspando las paredes seguían detrás de nosotros. Giramos en un corredor y encontramos una escalera de caracol que descendía al sótano. Sin tiempo para pensar, bajamos a toda velocidad. Al llegar, nos encontramos en un lugar más oscuro y opresivo que el resto del sanatorio. El aire era más denso,
con un olor acre que mezclaba químicos con descomposición. El sótano estaba lleno de celdas pequeñas, como si alguna vez hubieran sido usadas para mantener aislados a los pacientes más peligrosos. En las paredes había dibujos hechos con tiza, mostrando figuras humanas deformes, ojos enormes y cuerpos retorcidos. Uno de mis amigos, Luis, empezó a susurrar que sentía como si alguien lo estuviera tocando. Cuando lo miramos, vimos que tenía marcas en el brazo, como si garras invisibles lo hubieran arañado. Intentamos buscar una salida, pero el lugar era un laberinto de corredores. En un momento, llegamos a una sala que parecía una especie de morgue. Había mesas metálicas, y encima de ellas estaban colocados cuerpos cubiertos con sábanas grises, aunque el estado de descomposición hacía que las telas apenas cubrieran las formas humanas. Uno de los cuerpos se movió ligeramente, como si algo debajo estuviera respirando. Nos quedamos paralizados hasta que la sábana cayó, revelando un rostro sin ojos, con una sonrisa grotesca que mostraba dientes amarillos y afilados. Esa cosa se sentó lentamente, emitiendo un gemido gutural. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo los pasos metálicos. La figura con la bata blanca estaba cerca. Luis gritó y salió corriendo sin mirar atrás. Nosotros intentamos seguirlo, pero él giró por otro pasillo, desapareciendo de nuestra vista. Mientras corríamos, vimos una puerta con un cartel oxidado que decía «Salida de emergencia». Nos lanzamos hacia ella, pero al abrirla, nos dimos cuenta de que solo llevaba a otra sala, esta vez llena de estanterías repletas de frascos con líquidos turbios. Dentro de los frascos había objetos que parecían partes humanas, ojos flotando, dedos cortados y otras cosas indescriptibles. Mi otro amigo, Marco, comenzó a llorar y decía que veía sombras moviéndose entre las estanterías. Intenté calmarlo, pero un fuerte golpe en la puerta por donde habíamos entrado nos hizo retroceder. La figura de bata blanca estaba del otro lado, golpeándola con tal fuerza que parecía que la madera cedería en cualquier momento. Noté una puerta en la esquina de la sala y la señalé. Marco y yo corrimos hacia ella, cerrándola detrás de nosotros. Al girar, vimos que estábamos en un túnel estrecho que descendía más hacia el subsuelo. El lugar tenía un olor a humedad, y las paredes estaban cubiertas de raíces que salían del techo, como si la naturaleza intentara reclamar aquel sitio maldito. Caminamos en silencio, escuchando solo nuestras respiraciones y el crujido de las raíces bajo nuestros pies. El túnel parecía interminable, pero después de unos minutos llegamos a una bifurcación. Antes de decidir qué camino tomar, una voz gutural, baja y arrastrada, comenzó a hablar detrás de nosotros. El médico siempre encuentra a sus pacientes. No nos giramos, simplemente elegimos un camino y corrimos. El túnel se hizo más estrecho y al final vimos una luz tenue. Corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas. Salimos al exterior, pero no a un lugar que reconocíamos. Estábamos en un claro del bosque, rodeados de árboles altos y oscuros que bloqueaban la luz de la luna. Marco cayó al suelo agotado y yo lo ayudé a levantarse. Intentamos orientarnos, pero no había senderos ni señales. Sin embargo, a lo lejos vimos luces que parecían ser del pueblo. Caminamos hacia ellas, con la esperanza de regresar a la seguridad. Cuando llegamos, algo no estaba bien. Las casas eran las mismas, pero el pueblo estaba desierto. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban completamente vacías. Llamamos a las puertas de varias casas, pero nadie respondió. Finalmente, llegamos a la plaza principal, donde el reloj de la iglesia marcaba las 3 de la mañana, aunque el tiempo parecía detenido. Fue entonces cuando escuchamos un último ruido detrás de nosotros. La figura de la bata blanca estaba allí, al borde de la plaza, observándonos en silencio. Decidimos no esperar más, y corrimos hacia las afueras del pueblo. Finalmente encontramos un camino que nos llevó a casa. Desde aquella noche, Luis nunca regresó, y Marco cayó en un estado de paranoia constante. Yo, por mi parte, todavía sueño con el sanatorio y el médico. En esos sueños, siempre me está buscando, y sé que algún día me encontrará. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo, o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda,
Lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.